A ver, el último que está en la ventana, a ver. Tres clases. Tenemos unos minutos. Vamos a empezar. Hemos visto Ascaris, y es una geoenmitía. Esta enfermedad también se llama tricocefalosis o tricoliasis y también es una geoenmitía. Pero ya no es el intestino delgado, sino el intestino. Y es que en el intestino grueso la encontrará en con Ascaris. Aquí son restos, ¿cierto? Ya no hay, ¿no? Entonces tienen que alimentarse de otra cosa. ¿De qué se alimentarán? La comida. ¿Qué es esto? Sangre. Y entonces, para alimentarse de sangre, tiene que estar dentro de la mucosa. Por lo tanto, está fijo. Entonces, una geometría del intestino grueso, caracterizado por anemia, justamente porque este gusano se alimenta de sangre y presenta un síndrome disímico. Los parásitos que afectan el intestino delgado producen síndrome de mala absorción, pero los que viven en el intestino grueso más bien producen síndrome disímico. Lo vamos a discutir. Entonces, este geoelemento se llama Trichuris trichura. Ya pasa. Trichuris trichura. Pero también se llaman trichocéfalos. Por eso se dice tricocefalosis. ¿Qué significa Filamento. Filamento. Entonces, este es un gusano. Es de esta forma. Entonces tiene una parte gruesa, la hembra es recta, el macho es buscado, pero tiene una parte delgada. Una parte delgada que también es un pelo muy delgadito. Entonces es por eso que se llaman los céfalos. Bien, entonces, ¿cómo es este gusano? Es de color blanquecino. Mide aproximadamente entre 3 y 4, 5 centímetros. Ascaris, ¿cuánto medía? 20, 25 centímetros. Este mide 3 o 5 centímetros. O sea que es más o menos un gusano. Bien, es de color blanquecino. Hemos visto que tiene esta forma que parece un látigo, en una parte gruesa y en otra. Lo interesante de este gusano, que no está en todos los libros, es que este gusano, si hacemos un corte transversal, ya sea del macho o de la hembra, vamos a encontrar lo siguiente: que la cutícula no rodea todo el gusano, sino que en la parte ventral hay unas cepas. Estas cepas conforman lo que se llama la lámina basilar. Lámina basilar.
¿Y para qué sirven estas células? Producen enzimas. ¿Para qué? Para destruir el tejido, porque toda la parte anterior tiene que meterse. ¿Qué más? Este es el esófago. Y rodeando el esófago hay unas células especializadas que se llaman esticocitos. Entonces, ¿qué es un esticocito? Es una célula que rodea el esófago. Digamos que este es el esófago, mi mano sería un esticocito, otro esticocito y así sucesivamente. El conjunto de esticocitos se llama esticosoma. Es el esticosoma. ¿Y para qué sirve esto? También produce enzimas. Pero estas enzimas, ¿dónde van? Hacia el esófago. ¿Sí? Entonces, esas son algunas características importantes. Veamos las partes que tenemos. Entonces, esta es una hembra en la boca y viene el esófago. El esófago es tan largo como es la parte anterior del grano. O sea, toda la parte del grano está ocupada por el esófago. Y ustedes pueden ver que este esófago está rodeado por los esticocitos. Y esto se llama esticosoma. Cada uno de estos. ¿Puedo pasar disculpe? ¿No? ¿Puedo pasar? ¿Qué estudiamos? Ah, Juan José. ¿En qué colegio estudiamos? No, perdón, doctor, bueno. Tenía clases, doctor. No. ¿Pero qué es lo primero que tienen que decir? Buenas noches. Tienen que aprender, pues. Eso ya no tienen que pensar, ¿sí? Es parte de la educación de una persona. Y un médico tiene que tener una buena educación. Disculpa que te lo diga, pero es para todos, ¿no es cierto? Así los tengo que formar, la mala. Pase. Gracias, doctor. Ya nunca más va a venir. Entonces, esto, están viendo estas como cuadraditos, cada uno es un esticocito. Y todo es el esticocito. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? Miren, la vulva está, la hembra está ubicada en la unión de la parte delgada con la parte gruesa. Y de ahí viene la vagina, el útero, el oviducto y el ovario. Todos esos son tubos, ¿no? Y un solo juego. No es como en Ascaris que tenía dos úteros, dos oviductos, dos ovarios. Y el intestino que viene acá del esófago y termina en la región anal. ¿Fácil? Y en el macho, ¿qué pasa? También tiene el esticosoma, el esófago en toda la parte anterior, que viene el intestino, que termina en la cloaca. Luego, el aparato reproductor, acá no se ve, pero está acá el testículo, los vasos deferentes, el conducto eyaculador y la cloaca, donde desemboca el aparato reproductor y también el intestino. Pero tiene una estructura acá que se llama la espícula copularis. Ascaris también tenía espículas, tenía dos espículas copulares, eran pequeñitos. Este tiene más grande, pero es solo uno. Se ve muy bien la preparación. Entonces estamos hablando del macho, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que conforma, digamos, la morfología de la. El huevecillo es un huevecillo que no se lo van a olvidar si lo ven alguna vez, tienen que verlo en la práctica. Es un huevo, en primer lugar, que parece un limón, por el color, porque es amarillo, café claro, muy característico, tiene sus tres cubiertas, pero la externa es lisa, completamente lisa, tiene la forma de limón, pero lo más interesante es que tiene dos tapones mucoides. Son tapones mucosos, que cuando ingresa este huevo al intestino, este tapón se sale y la larvita puede salir fácilmente de él.
Entonces, ¿cuánto mide esto? Mide 45 milímetros más o menos en su diámetro. Ese es el huevo de Chile. Veamos el ciclo de esta parte. No vean esto porque después no lo he hecho. Más confuso. Después ya van a ver otra más. Entonces, tenía que sacarlo. ¿Dónde vive el gusano? Intestino grueso. ¿Cómo está? ¿Libre o fijo? Fijo. ¿Por qué se fija? Toda la parte anterior. Es decir, si ustedes ven con una endoscopía este gusano, van a ver que solo van a ver la parte gruesa, blanquecina. Toda la parte delgada está dentro de la mucosa, enhebrada dentro de la mucosa. ¿Para qué? Para succionarse. Incluso, no lo he dicho, pero en la boca tiene un estilete muy fino, porque yo nunca lo he visto. Pero dice que tiene que hacerse una preparación especial, una microscopía especial para ver. Y que con eso corta vasos sanguíneos, corta células, porque muy fino. Entonces, eso hace que este gusano esté metido dentro de la mucosa intestinal. Bien, entonces, algunas hembras salen, otras veces entran, y en ese camino se entretiene y se reproduce, ¿cierto? Y por lo tanto, van a salir huevos, estos huevos, que es el estadio de salida. ¿Qué es lo que tiene el huevo? Los tapones mucoides, 3 capas, y dentro una masa embrionaria, una masa. Entonces es el estadio de salida que sale a través de un mecanismo de transmisión, que se llama feta, igual que nace. Y también, como es un geoelmito, requiere del suelo. ¿Qué características tiene que haber para que se reproduzca adecuadamente, para que se desarrolle mejor, para que se desarrolle? Suelo arcilloso, humedad, temperatura y sol. En esas condiciones, en el paso de 15 a 30 días, ¿qué va a pasar con esta hueva? Va a formar, a partir de la masa embrionaria, se va a formar, ¿qué cosa? Una larva húmeda. Entonces el estadio de infección es el huevo con larva húmeda. ¿Cómo era el estadio de infección de Ascaris? Huevo con larva. ¿Cómo va a ingresar a un nuevo hospedero? A través de las manos, del agua o de las venas, ¿no es cierto? Y luego llega el aparato digestivo, llega al intestino delgado. Entonces, pues, el intestino delgado las células. Entonces, en el caso de Ascaris, ¿qué pasaba? La larva penetraba hasta acá, ¿no es cierto? Hasta la submucosa alcanzaba el paso. Aquí no. Esta larvita se queda acá escondida. ¿Dónde se esconderá? ¿Dónde para esconderse en el intestino delgado? Las criptas. Claro, las criptas son escondidas, ¿no es cierto? Y entonces se va a esconder ahí. Y entonces vamos a tener que aquí tenemos la larva 1. Luego muda, crece un poco más y se convierte en larva 2. Y va avanzando en su trayecto por el intestino delgado. Larva 3, larva 4. Y la larva 4 pasa al intestino grueso y se convierte en hembras y machos. ¿Listo? Entonces, y la hembra va a empezar a colocarlo. ¿Cuánto demora todo eso? Desde que se infectó la persona hasta que elimina huevos de 1 a 3 meses. ¿Y cuánto vive este gusano? Vive bastante. Puede vivir hasta 7 años. Bastante. Bien. ¿Está fácil el ciclo? Facilísimo. No hace ciclo de luz, todo desarrolla en el intestino delgado sin causar daño. Por ejemplo, no penetra, se esconde nada más.
¿De qué se alimenta? De mucos, de células que están ahí, no tiene que romper nada de su... ¿Listo? Y este es el ciclo entonces de este gusto. Veamos ahora qué va a ser este gusano. Este es una endoscopia, eso sí vale la pena. ¿Vale? ¿Vean? Todos son gusanos. ¿Qué parte? La parte gruesa. ¿Y dónde está la parte delgada? Dentro de la mucosa, ¿no? Entonces es así como está el gusano. Muy fijo ahí en la mucosa intestinal. Esta es una endoscopia preciosa. Sí, se ve, bueno, precioso para nosotros, pero terrible para el paciente. Bien. Entonces, esta larva, 1 a 4, ¿dónde estaba? En el intestino delgado. Y entonces no causa daño, puede causar daños por el test, yo le pondría 2 intestinos. En realidad no va a significar nada que se coma un poco de lo que está ahí. ¿Y los adultos qué daño causa? Traumático o destructivo. ¿Por qué? Porque se meten a la mucosa intestinal. ¿Cómo es que se ve? Porque esa parte es delgada, tiene enzimas, entonces te destruyen, tiene los estipocitos, por esto, una lámina vacilar, y entonces penetra fácilmente la mucosa intestinal. Daño traumático o destructivo. Pero también va a producir un daño explosivo. ¿De qué se alimenta? De sangre. Y entonces consume 5 microlitros por gusano por kilo. Aparentemente es poco, pero son muchos gusanos los que afectan a la cosa. ¿Qué otro daño habrá? Daño tóxico, alérgico o inmunoalérgico. ¿Por qué? Porque el sistema inmune trata de eliminarlo y no lo va a lograr. Como ven, ahí están los gusanos felices sin ningún problema. Y entonces, como hay daño destructivo y el daño inmunoalérgico, va a haber daño inflamatorio. Entonces, toda la mucosa del intestino grueso va a estar inflamada, sobre todo la parte terminal, ¿no? La cola está muy inflamada. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esta es la colonoscopia, la clínica. Miren, menos de 800 gusanos, el hombre está feliz. No siente nada. Entonces, cuando hay pocos gusanos, está asintomático. Miren, estamos hablando de menos de 800. Una persona, ¿cuántos ascaris tiene? 80. Una infección intensa. O sea, este es 800. 10 veces más. Pero son gusanos peligrosos. Y las infecciones intensas, quiere decir ya más de 800 gusanos, ¿qué va a haber? Dolor abdominal. ¿Qué va a haber? Diarrea. ¿Qué va a haber? Este dolor abdominal, principalmente en mesogastrio, hipogastrio. Y habrá dolor abdominal, diarrea, y esa diarrea al principio hay heces, pero después ya no hay. Entonces, ¿qué va a haber? Moco y sangre. Y además tiene pujo y tórax. ¿Qué se llama eso? Disentería o síndrome de disentería. Entonces, ¿qué tiene el síndrome de disentería? Lo que hemos dicho. Pero ¿de dónde sale eso del tenesmo? ¿Qué significa tenesmo? Hay tenesmo vesical, es de rectal, ¿no es cierto? Es la sensación que puede afectar porque viene a funcionar y no hay tenesmo. ¿Por qué se produce eso? Porque nosotros tenemos terminaciones nerviosas en toda la bola rectal. Y esas terminaciones nerviosas se estimulan cuando se llena de heces. Entonces sabemos que eso nos avisa al cerebro que tenemos que hablar. ¿Sí? Pero en este caso no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una falsa alarma o la inflamación que hay y que despierta los estímulos nerviosos a ese nivel. Pero es la inflamación que está causando eso. Y entonces, igual que en la vejiga también, por eso hay
el nervio vesical. La vejiga está irritada por la inflamación. Entonces, esta inflamación va a desencadenar ese tieso. Pero entonces la persona va al baño y quiere defecar y no tiene heces. Entonces, ¿qué hace? ¿Y qué elimina? Moco y sangre. Entonces, es lo característico del síndrome físico. ¿Está claro? Bien. Entonces, síndrome disentérico, mire, estas heces, bueno, es moco y sangre. Pero además, este gusano consume sangre. Y no siempre va solo, va con otros que también son hematógenos. Entonces va a producir anemia. ¿Cómo sabemos que hay anemia? Palidez de piel y necrosis. ¿Qué más? Así como algunos en el ojo, entonces tienen anemia. Entonces la anemia, taquicardia, el corazón trata de compensar la anemia. ¿No es cierto? Hay geofagia. ¿Saben qué es geofagia? Comer tiempo. Los niños que están parasitados comen tiempo. Incluso si le damos tratamiento con hierro a estas personas, se les acaba la geofagia. Ahí también le dicen pero eso sucede en muchas enfermedades. Han estudiado la enfermedad de Addison en fisiopatología, en fisiología, se habla de la enfermedad de Addison. ¿Qué tiene el paciente? Una deficiencia de dolor de sol. Hay deficiencia, no estoy hipertensión, hay una deficiencia del sol, no se retiene el sol. Entonces hay problemas de la aldosterona, etc. Pero, ¿qué hace ese paciente con Addison? En su cama, se la pega a la pared, comienza a tratar y se saca pedacitos y se pone. O se está sacando. Entonces, es una manera de compensar en nuestro organismo la deficiencia de algo. Entonces, en este caso, es hierro, por eso tiene hierro. Ya cuando se hace más intenso y como quiera que este gusano no solo consume el glóbulo rojo, sino sangre. ¿Y en la sangre qué? Hay proteínas, ¿no es cierto? Alúmina, globulina, etc. Y entonces puede hacer desnutrición. Y si ya es más exagerado, se ven los crónico, porque esta es una infección crónica. Entonces, al ser una infección crónica, con pérdida de sangre, va a haber una anemia de qué tipo? Megaloblástica, hipocrónica y microcíclica. Es la característica de este tipo de anemia. Estos son los famosos palillos de tambor que se dan en pacientes deficientes o esta alteración de la uña que se hace se aplana la uña por deficiencia de la uña. Entonces eso es lo que vemos. ¿Qué complicación vamos a hacer? Nuevamente insisto, estos son complicaciones, no son síntomas de la enfermedad, son cosas raras. Entonces, ven esto, es un prolapso. Y ven los gusanos, acá están. Esto les va a pasar, ¿saben? Si ustedes van a trabajar a selva, en cualquier momento va a venir una madre con un niño con prolapso. Y entonces ustedes tienen que solucionar. Entonces, ¿en quiénes se da? En niños que tienen infecciones intensas y están desnutridos. Entonces, ustedes cuando ven ahora en el selva van a encontrar eso. ¿Qué tienen que hacer? Reducir ese problema. ¿Cómo se reduce? Se ponen guantes y aprietan la mucosa hasta que se introduce. ¿No es cierto? Pero si la sueltan, otra vez se va a hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vendarlo al paciente. Toda la pelvis se vende para que no permita la salud. ¿Te acuerdas? Y darle tratamiento. Y si con eso se soluciona el problema,
ya se anotaron un poco. Y si no, ¿qué tienen que hacer? Llamar al cirujano. El cirujano tiene que solucionar eso. ¿Está claro? Pero ustedes ya tienen que darle tratamiento antiparasitario y su bendita hasta que se solucione el problema. Este es un corte de intestino grueso para que vean el gusano. Miren, acá está el gusano, miren la cutícula. ¿Qué es esto? La lámina basilar, acá está el esófago y este es el esticótico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta parasitosis? En primer lugar, el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico es importante. ¿De dónde viene? Si es de selva. Si es una persona que no tiene agua de sal, en otras palabras es pobre, ¿no es cierto? Vive en la chocita, no tiene buenos hábitos de higiene, no tiene agua potable, etc. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar a estos. Y la sospecha clínica, se le duerme, ¿no? Bien, tiene un síndrome. ¿Qué hacemos? Examen de heces. Y en el examen de heces vamos a buscar los VBC, ¿no es cierto? Hacemos el 3 en 1, se llama. ¿Les he hablado del 3 en 1? ¿Sí? Bien, generalmente se pide examen seriado de heces, ¿no es cierto? De 3 días. Pero eso significa que todos los días tiene que venir el paciente con su muestra de heces. Todos los días tenemos que analizar esa muestra. Entonces nosotros si le damos el 3 en 1 y le damos un frasco de formol y una paleta, 3 paletas. Entonces el primer día defeca un poquito de heces porque el líquido, formol salino, entonces lo disuelve. Al día siguiente hacen lo mismo y otra vez lo disuelve y lo hacen. Y recién pueden traerlo al siguiente día para que traen la muestra. Ya se fijó con el formol, no se descompone. Y nosotros analizamos una sola muestra y los resultados. A las 3 muestras es bueno. Está demostrado, vamos a demostrar estadísticamente. Entonces no hay. Entonces hacemos el 3 en 1. Y utilizamos el método de Telling. Si queremos hacer recuento de huevos para saber que si es una infección leve, moderada o intensa, ¿qué hacemos? El método de Carter-Katz. El método de Carter-Katz es que una lámina se coloca una laminilla de acrílico, de baquelita, con un hueco. Entonces, en ese hueco se rellena con veces con una paletita hasta que quede uniformemente dentro del hueco. Se saca esa laminita y lo que quede en la lámina con tu objeto se extiende. Se le pone un papel celofán con un colorante y un aclarante, ¿no? Se ve al microscopio y se comienza a revisar. Se comienza a revisar toda la lámina y se va anotando. Se cuenta 100 huevos. ¿Han visto esos contómetros para eosinófilos? Sí, igualitos, que cambiamos el nombre, ascaris, tecocéfalos, etc. Y entonces vamos anotando, vamos viendo el microscopio hasta que llega a 100, suena el aparatito y hemos contado 100 huevos. Y vamos a ver cuántos son de ascaris, cuántos son de ¿cierto? Entonces de esa manera sabemos si es una infección leve, si es menos de 1000 huevos por gramo de heces. Si es de 1000 a 10.000 huevos por gramo de heces media y intensa si es más de 10.000 huevos por gramo de heces. Para los críticos no les interesa eso, porque es lo que interesa que le digan que tiene más. Pero para investigación o para ver lo que es distribución binomial negativa. ¿Sí?
En la guía está, parece que no han hecho conmigo. ¿Lo han hecho práctica? No. Esta es la distribución binomial negativa. Cuando yo hago un estudio en una población grande, voy a encontrar personas que están parasitadas, pero hay algunas que tienen infecciones leves y otras tienen infecciones intensas. Por eso se llama binomial. Infecciones intensas, infecciones leves. Pero, ¿quiénes son los responsables de la transmisión? Los que tienen infecciones intensas, que son pocos. O sea, los que tienen infecciones intensas son pocos. Pero esos son los responsables de la transmisión. Y la mayoría son leves. Esos son los responsables. Entonces, en un programa que tenemos que hacer? Hacer que no haya pacientes con infecciones intensas. Bajarlos en infecciones leves. Si todos tienen infecciones leves, no hay infecciones. Esa es distribución binomial negativa. Para eso se usa esto, para saber cuál es el tipo de infección. La epidemiología, que son tropicales, subtropicales, en costa y sierra menos del 5%, en Arequipa 0.001%, y en selva alrededor del 45% tiene microcefalos. ¿De qué depende esto? Del fecalismo. Es lo mismo que hemos visto para Asia. Entonces hay fecalismo, ¿qué más? Hábitos, no se lava las manos, pega en el suelo, consume agua cruda, alimentos enlatados, pobreza, no hay servicios públicos, no hay acceso al agua, ignorancia del programa que se necesita. La ignorancia del programa son tres cosas. ¿Cuál es? Que no sabe cómo podemos hacer, no sabe cómo podemos, no sabe cómo podemos. ¿Qué factores del parásito ayudan para que esta enfermedad persista? La longevidad. Hasta 7 años, en promedio 3 años. Oviposición, 10.000 huevos por gusano por día. ¿Cuánto colocaba la hembra de Ascaris? No, 200.000 huevos por gusano por día. Son mucho más, pero este tiene muchos gusanos. Una infección asintomática es menos de 800 gusanos. ¿Cuántos Ascaris puede tener una persona? Hasta 80. Resistencia de los huevos al veneno. Entonces esto hace que exista esta enfermedad en mucha gente. ¿Cómo hacemos el control y la profilaxis? El control que tenemos que hacer. Combatir el mecanismo de transmisión. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Letrinas o cualquier otra educación. A estos hay que enseñar justamente eso. Cómo se adquiere, cómo se evita y cómo se controla. Y la profilaxis, tomar agua simple, lavar las verduras, las frutas y lavarse. Igual que hacer. ¿Y el tratamiento de elección cuál es? Es albendazol. Perdón, levenazol. Es que esta droga se absorbe más, es más efectiva. Y acá tenemos que actuar a nivel del tejido mismo. Ascaris, ¿qué necesita? ¿Que dónde debe estar la droga? En el lumen del intestino, en la yunta del intestino, ¿no es cierto? Acá no. El medicamento tiene que actuar dentro de la mucosa. Y el mebendazol sí entra en la mucosa. Pero el mebendazol no se absorbe adecuadamente. Peor las sales de piperacina y las de tomato y el solo actúan a nivel de luz. Pero esta droga hay que darla unas
una tabletita de 100 miligramos 3 veces al día y durante 3 días. Imagínense eso, de todo el peso. Entonces, durante 3 días, la alimentación funciona, sí puede funcionar, pero no de la misma manera. Entonces, las dos direcciones se pueden dar. Ahora vamos a ver otra parte. Me he colado la 3 semanas. No sé. Bien, vamos a ver ahora otra parasitosis también geolitiasis que se llama ancilostomiasis o también ancilo. Entonces nuevamente, geolitiasis, ¿no? Igual que los que hemos visto. Del intestino delgado, ya no del hueso, caracterizado por anemia. ¿Por qué será por anemia? Porque estos gusanos son más. Estos muerden, no se meten a la mucosa, sino que las muerden y sacan sangre. Y además tiene síntomas pulmonares y digestivos. ¿Por qué tendrá síntomas pulmonares? Porque puede pasar por un ciclo de y se puede adquirir por vía oral, pero también por piel. Entonces, en realidad, son dos gusanos los que van a producir este problema. ¿Cuáles son? Ancylostoma duodenale y Licato umbilical. Hay todo un problema. Entonces, todos están protestando, el PEFAN, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico. Esto es un tema que es bueno que ustedes sepan. Antes el serón lo hacían por sorteo. Y bueno, tenía sus ventajas y desventajas. Y entonces los alumnos que más estudiaron a veces les tocaban en la punta del cerro. A los más bajos les tocaba cerca del cerro. Entonces protestaron y dijeron no, que sean menos. A veces las cosas. Y entonces, ¿cómo hacían esos médicos? En base a un examen. Que lo tienen que dar ustedes. No sé si es cuando están haciendo el internado. Con este gobierno, todos los. Y eso se llama el examen de INAM, examen nacional. Y eso comenzó a servir también para que se haga el ranking para el CERN. Inicialmente el ENAM se creó simplemente para decirle a la facultad, de acuerdo a las notas que tienen su. A ver, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas, quieren hablar con todo gusto de hablar. Me gusta que participen, pero cuando hablan entre ustedes, no, perjudican a sus compañeros y no me dejan hacer lo que ¿sí? Bien, entonces, el ENAM se crea, yo soy el fundador del ENAM, ¿y cómo era? ¿Para qué?
daban examen, y por ejemplo, la católica sacaba buena nota en cirugía, en pediatría, de repente en básica no, o a veces en salud pública tenían una nota muy baja, o a veces en pediatría tenían nota muy baja. Entonces, ¿qué tenía que hacer su facultad? Ver, analizar cuál es el problema y solucionar y mejorar la docencia de ese sector. Pero después ya comenzaron a sacarlo con méritos, decía Cayetano, decía, yo soy la mejor universidad de notas, ¿no? Ya se publicaba, y después siguió para ser mejor, y ahora ya no tienen que ser universidad. Entonces estos dos gusanos son los que causan el ancilostoma duodenal y el mecato americano. Este ancilostoma duodenal es propio de África y ha sido traído a América. ¿Y el decátoro americano de dónde será? De América se pensaba que era de América. Pero después han encontrado que también vino de África. ¿Y quién lo trajo? ¿Quién trajo estos gusanos? Nuestros amigos negritos que vinieron de esclavos. Bueno, ha habido toda una época de esclavitud de africanos que traían para los cultivos, y entonces ellos son los que han traído en sus intestinos a los que van dejando. Y eso existe. Entonces son dos gusanitos distintos. ¿Cómo son estos gusanitos? Son de color blanquecino y miden 1 centímetro. Esta es una hembrita y esta es un macho. Siempre el macho más chiquito que el centro, y el ancilostoma más grandecito y más gordito que el mecato. Pero en promedio diríamos 1 centímetro. Un poquito más, un poquito menos. Pero, ¿cómo los distinguimos? Les voy a hacer un esquema primero para que sepan cómo vamos a distinguir a estos gusanos. Si vemos su cápsula bucal, está acá. ¿Cómo es la cápsula bucal? La parte cefálica del gusano. Tiene una boca, cápsula bucal. Una cápsula. En el caso del ancilostoma duodenale, tiene 4 dientes. Dientes, con los que muerde la mucosa para alimentar. ¿Qué más tiene? Un esófago que es muscular, muy poderoso. ¿Para qué? Sirve de bomba para succionarse. Y además ese esófago produce enzimas. Estas enzimas son anticoagulantes. Entonces todo lo perfecto para que salga la sangre fácilmente. Por esto son los mejores hematófagos de todos los gusanos. En el caso de Mecator americanus, ¿cómo es? También tiene así su parte cefálica, tiene también la cápsula bucal, pero acá en lugar de dientes, ¿qué tiene? Unas placas cortantes, como láminas cortantes. Entonces, si nosotros vemos estos gusanos adultos, podemos ver la cápsula bucal y decir si es bueno, ¿y qué más tiene? La hembra termina en punta. Esta es la punta de ancilostoma duodenal. Pero esta ancilostoma tiene una espina alrededor, muy pequeñita. Es como una pestaña que es difícil de ver. Y el mecato termina mucho más aguda, pero no tiene esta espina. ¿Qué más? El macho termina en una bolsa copulatriz. Esta bolsa copulatriz tiene espículas copulatrices, pero es en forma de campana. Mientras que el mecato tiene también esto, pero es así, en forma de punta. También tiene sus espículas, pero tiene forma de punta. Entonces, estas 3 características son importantes para saber si es mecato o es sencillo. Entonces, vamos a ver. Esto ya para que veamos los detalles de lo interno. Vamos a guardar esto.
Entonces, miren, ¿qué será este? Hembra macho. Chico, tiene la bolsa popular. Tiene la boca, tiene el esófago, tiene los testículos, el aparato digestivo que termina en una cloaca, ¿no es cierto? ¿Y qué más tiene? Acá se conoce el eyaculador. Y la hembra tiene también su cápsula bucal, la faringe, esófago, pero tiene, ¿dónde está la vagina? En la unión de los dos tercios anteriores con el tercio distal. ¿Sí? Entonces ahí está la vagina, sale ahí el útero, el ovario, los ductos, etc. Y el aparato digestivo continúa del esófago y termina en la región anal. Esa es la idea. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre la cápsula bucal del ancilostoma y el mecato, ¿no es cierto? El de la izquierda, ¿qué será? Ancilostoma, del otro es mecato. ¿Qué será eso? La bolsa popular. ¿De quién será? Ancilostoma, claro, pues es macho, pero de ancilostoma. Y el mecato, ¿sí? Y entonces acá ya tienen todos los detalles, ¿no? Este es, por ejemplo, esto es real, ¿eh? Estas son fotografías de una microscopía de la. Entonces tenemos acá los gusanitos, todo este es ancilostoma, este es mecato, miren, más precisos, más grandes, el mecato, la cápsula bucal, la terminación en punta, esta también termina en punta, la bolsa copulatriz y la bolsa popular. Entonces ahí tenemos todos los elementos de lo que tenemos: cápsula bucal, dientes bucales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos los que hemos hecho. Y acá podemos ver, ya esta es una fotografía, más que todo es un esquema. Vean el esófago, la cápsula bucal, la terminación en punta, pero acá con mayor aumento para que vean lo de ancilostoma, que es lo que se está viendo acá. La espina caudal, ¿no? Esa es la espina, pero eso tiene que verse con el principio. Y estos son los huevecillos. Miren, para ambos son parecidos, no hay mucha diferencia. ¿Cuál es lo característico de esto? Que tienen forma de blastoma. Es como que uno ve esto, es como que vea bolas de helado superpuestas, ¿no? Y la cubierta externa, que es una sola cubierta, muy delgada, transparente. A veces, cuando uno no mueve el micrométrico, solo ve la masa en el. Entonces, hay algunos que han tratado de demostrar que hay diferencia entre los huevos de ancilostoma y mecato, pero nunca han podido hacerlo plenamente. O sea, para nosotros, cuando encontramos huevos de este tipo, ¿qué decimos? Huevos de uncinatas, que engloban ancilostoma y mecato. ¿Qué más? Esto sí es importante que vean. Acá ya la infección hemos dicho que va a ser por piel, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser huevos el estadio infeccioso, sino larvas. Entonces es necesario que estas larvas se llaman ravictoras, miden 250 metros. Esta, por ejemplo, tiene la boca larga, una cavidad bucal larga, y un enlaje o primordio genital pequeño, y termina en tres cosas importantes. ¿Por qué es importante? Porque la siguiente clase vamos a hacer estrongiloides estercorales. Este gusano
tiene unas larvas rabbitoides muy parecidas, pero de diferencia. Entonces, el Strongyloides especularis también termina en punta, pero la cavidad bucal es corta, muy pequeña, no es larga. Y más bien, el primordio genital sí es evidente, grande. Entonces, al revés, ¿no es cierto? Boca larga, grande y primordio genital pequeño. Y Strongyloides, boca pequeña, pero primordio genital grande. Sí, y estas son las larvas filariformes. Estas vienen de 500 a 700 micros. Son mucho más grandes. Por eso ponemos acá que uno lo puede ver en un 40X perfectamente todo lo largo, raptitoide. Pero Strongyloides no. Si ponemos 40, se quedará así en el microscopio. ¿Se dan cuenta? Por eso con 10 ya se puede ver todo el largo. ¿Y qué características tiene? En primer lugar, tiene un esófago delgado, corto, y termina en punta muy aguda, una punta muy aguda. Y además tiene una vaina que le cubre totalmente. Una vaina transparente, pero que le cubre todo. Por lo tanto, esta larva, si quiere alimentarse, ya no puede. Todo está cubierto. ¿No? Y en el caso del Strongyloides, también tiene larvas filariformes, pero en este caso no se distingue muy bien la vaina, pero termina en una muesca. Si lo vemos a mayor aumento, la punta es así, termina así. Termina en una punta aguda, mientras que Strongyloides es así. Entonces estas son características para que ya vayamos comparando con Strongyloides. Pero entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que hay larvas raptitoides y hay larvas filariformes. ¿Por qué se llaman raptitoides? Se llaman raptitoides porque tiene un esófago así, es el esófago que hay un mismo, y después viene un bulbo esofágico. Y hay una especie que se llama Rhabditis, que tiene ese tipo de esófago. Entonces por eso les dicen larvas raptitoides, se parece a larvas. Bien, entonces estas son la parte morfológica más importante de esta relación. Es más complejo, pero avanzaremos un poco. Tenemos que diferenciar lo que es Necator de Ancylostoma. Ancylostoma, antes se pensaba que todos empezaban solo por público, pero ya después se demostró que Ancylostoma en un 80% lo hace por vía oral y 20% por vía de tibia, mientras que en Necator casi el 98% es por tibia. Entonces, haremos el ciclo de Necator para que vamos a avanzar. ¿Qué es lo que pasa con este gusano? ¿Dónde está localizado? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está localizado? Intestino delgado, está mordiendo la mucosa y sacándose. La hembra va a colocar huevos y estos huevos salen aquí. Este es el estadio de ese. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecalismo. Y entonces este huevo va a caer al suelo. ¿Qué necesita en el suelo? Humedad, suelo arenoso. ¿Por qué arenoso? Porque si fuera arcilloso solamente, aquí va a haber larvas en el suelo y las larvas no pueden movilizarse fácilmente en arcilla, se pegan. Entonces tiene que ser arenoso, suelo arenoso. Puede haber algo de arcilla, pero tiene que ser arenoso. ¿Qué otra cosa? Tiene que tener restos orgánicos, porque estas larvas se alimentan en el suelo.
come lo que está en el suelo, restos orgánicos. Entonces tiene que haber eso en el suelo. Entonces restos orgánicos, ¿qué más? Temperatura y sol. Entonces en esas condiciones este huevecillo va a desarrollar. ¿Y qué consiste el desarrollo? Que de esta masa embrionaria se va a formar una larva. Y esta larva va a salir del huevo. O sea que hay eclosión del huevo en el medio ambiente. Se rompe, pero por eso tiene una cubierta delgada, ¿no es cierto? Toda la naturaleza tiene su explicación. Mientras que los otros huevos tienen que entrar por la vía oral, con los alimentos, pasar el estómago, tiene que tener más protección. Esta no. ¿Por qué? Porque se va a romper este huevecillo y va a salir una larva rápido. Acá hay un error, no se van a copiar de esto. Hay una larva reductoria 1 y 2. ¿Ya? Entonces la larva reductoria 1 es la que sale del huevecillo. ¿Esta qué tiene que hacer? Crecer. Entonces pierde su cutícula ahí en el suelo y crece un poco más. Y para crecer, ¿qué necesita? Alimentarse de los restos. Entonces se convierte en larva 2. Y esta larva 2 ratitoide se convierte en una larva 3 fina. Esta ya no se alimenta, ya solamente, ¿cuál es su fin? Infectar a otras personas. No hay otro. Si en 40 días no infecta, ¿qué va a suceder? Se muere. Entonces tiene que estar atenta para que pueda infectar a una persona. ¿Cómo infecta? Estas larvitas están paradas ahí, cerca de la superficie del suelo. Entonces basta que una persona vaya y ponga su pie, desnudo por supuesto, pone el pie y el calor que tiene el termotropismo hace que la larva rápido se mueva y se mete a la piel de la persona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Claro que por la planta será un poco difícil, pero si el movimiento de pisar pisa el suelo, puede entrar tierra entre los dedos y que se puede fácilmente. Más fácil. Bien, entonces llega a las venas pedia, las venas afema, la femoral. Después, ¿qué viene? Pedia, afema, femoral, cada femoral, y entonces llega al corazón, y el corazón no va a ir al pulmón. Y entonces en el pulmón, ¿qué va a suceder? Lo mismo que más. Entonces rápidamente en el pulmón, ¿qué sucede? Llega el vaso hasta la larva. ¿Qué larva es esta? Larva 3. Pasa al alveolo. Acá está la larva 3 también. Y luego esta muda y se convierte en larva 4. Y esta larva 4 es la que avanza. Pero me estoy olvidando un detalle. Cuando esta larvita entra por la piel, tiene una vaina, como he dicho. Esa vaina no le va a dejar alimentarse. Entonces, ¿qué hace? Se despoja de esa larva en ese momento. Y esa vaina se queda en el piel, como un cuerpo externo. Por lo tanto, va a ser una serie de problemas por un tiempo. ¿Listo? Y entonces, esta larva 4 llega al intestino delgado, se convierte en larva 5, y el juvenil es un poco más, pero mucho más. Eso es el caso de campo. O sea, hace ese ciclo de luz. Ahora el ciclostomo será la próxima edición.